Medellín, Medellín, amor y odio. Medellín, Medellín, amor y odio. Amor y odio. Medellín, Medellín, amor y odio. Medellín, Medellín, amor y odio. Medellín, 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 amor y odio. Amor y odio. Amor y odio. Medellín. Bueno, mi nombre es José Santamaría. Tengo 3 proyectos principales que son Neuma, Protop con Alejandro Vélez, y con otros 3 sujetos tengo un grupo de rock que se llama Panorama. Mi nombre es Alejandro Vélez, soy DJ, productor y artista multimedial. Mi nombre es Mauricio Ramírez, mi alias es Mala, soy DJ y productor de música electrónica. Yo soy Sebastián Hoyos, soy disc jockey, productor musical. Digamos que mi historia con la música electrónica se puede remontar a principios de los 90, cuando escuchaba muchas corrientes diferentes de la música, a la vez que escuchaba el rock en español de la época, que era Prisioneros, Hombres G, Soda Stereo, etc. También había una corriente que me llamaba mucho la atención, que pues años más tarde me enteré que se llamaba Hard House y House, aunque nosotros le conocíamos como música discotequera, porque en teoría esa era la música que sonaba en las discotecas en aquella época. Bueno, desde los años 90, 91, 92 empecé a escuchar en la radio, en emisoras como Veracruz Estéreo, como la X, sesiones de mezcla tarde en la noche. Había recibido de regalo mi primer radio, entonces escuchaba a Vivo Morales, que era uno de los primeros disc en la noche, hablando, recibiendo llamadas telefónicas y tocando como la música house y dance del principio de esa época. Luego, cuando me empecé a interesar, estuve en la búsqueda de unos tornamesas y ahí me encontré con una persona también de la radio, DJ Mix Time, que tocaba para ese entonces en Veracruz Estéreo. Y fue como mi acercamiento, como el siguiente paso, porque yo siempre había estado, digamos, encerrado en mi pieza, inventando, digámoslo así, improvisando muchas veces en el asunto técnico, interpretando cómo se usaban los aparatos, pero realmente pues no tenía como un mentor o alguien que me estuviera indicando cómo debía ser, y no teníamos acceso a la información que hoy existe, entonces digamos que era un asunto totalmente intuitivo. Es como siempre, todos los adolescentes o jóvenes quieren tener un grupo de rock, entonces lo intenté de muchas formas, tener un grupo de rock, pero nunca pude pues como dar con gente que tuviera como constancia o que le quisiera dedicar tiempo a formar una banda. Entonces por esa razón tenía un minidisc en esa época, un reproductor grabador de minidisc, y dije no, pues me va a tocar empezar a grabar las cosas a mí mismo. Entonces investigué cuál era como la forma de grabar cosas o de editar cosas, y ahí fue que empecé como a conocer como todo lo que es el mundo de la electrónica. Empecé a grabar en cassettes, en cintas, con un portaestudio pequeño que tenía, y con el reproductor de minidisc empecé a hacer como grabaciones de campo, y ya de ahí pues como que me di cuenta como que no necesitaba tener una banda ni tener gente constante que quisiera hacer música conmigo. Me di cuenta que yo solo lo podía hacer, y así fue que empecé. A través de los años el contexto fue
fue mutando un poco, digamos. La ciudad se mostró más abierta a las cosas que estaban pasando, tanto aquí como afuera. Y nos empezamos a dar el lujo de invitar artistas de otro lado, artistas de Sudamérica, artistas europeos que hacían cosas similares y hacer conciertos, eventos y tal. Digamos que otros espacios también jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Espacios como el Museo de Arte Moderno, espacios como el Museo de Antioquia, en algún momento se mostraron cercanos a las estéticas que estábamos planteando, porque de alguna forma era como la alternativa del mundo en ese momento, ¿cierto? Y además estamos haciendo cosas que eran muy cercanas a las instalaciones de audio, a las propuestas que incluían videoarte, a las propuestas que incluían repensar no solo los formatos de las presentaciones en vivo o cómo se desarrollaba la música, sino también cómo se pensaba, cómo se publicitaba o cómo se compartía. Durante como 4 o 5 años estuvimos, como lo dije, trabajando mucho con cintas, con teclados viejos, con grabadoras, pero nunca como que habíamos tomado muy en serio la cosa, hasta que como en el 2000 hablamos con alguien que tenía un programa de radio, Juan Antonio Agudelo, en la emisora de la Universidad de Antioquia, y le dijimos que nosotros teníamos un proyecto de electrónica, pues que él no lo creía porque en esa época pues casi nadie hacía electrónica, por no decir nadie, pues digo electrónica experimental. Le dijimos que nosotros teníamos un proyecto, pero que ya estábamos un poco hartos de hacer música y que queríamos matarlo. Entonces, que si él nos dejaba el espacio, su programa que era de 1 hora, para llevar todos los cacharros a esa emisora y hacer como una especie de presentación en vivo. Él de una le pareció muy buena la idea, nos copió e hicimos ese concierto. Gracias a ese concierto, como que gente lo escuchó y pues nos dimos como visibilidad sin quererlo, pues creíamos que ahí lo íbamos a matar, y antes lo que hicimos fue resucitarlo. Esa fue la primera vez que Alejandro Vélez tocó con nosotros. Luego, más o menos en el año 2004-2005, empezamos a vivir como unos nuevos tiempos, empezaron a abrirse nuevos espacios en la ciudad, espacios de carácter más bien underground, o sea, no eran muy comerciales, digamos, no eran como discotecas, ni eran pues como espacios destinados a que fueran escenarios musicales, sino más bien como pues lugares que cerraban, no sé, negocios que cerraban y se convertían en otra cosa. Por ejemplo, está el caso de la librería Continental en el centro. Era una librería de toda la vida, y en algún momento, a principios del 2000, pues no sé, se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas, y esto dio lugar a que existiera un espacio vacío, el cual alguien empezó a aprovechar para hacer fiestas de música electrónica, y progresivamente, pues durante más o menos 2 años, se convirtió como un espacio perfecto para hacer fiestas y como convocar demasiada gente. Bueno, Medellín es una plaza muy difícil, pienso yo, por la relación que se genera entre los artistas y el público. Digamos que el artista no tiene muchas oportunidades si no tiene un público que lo apoye, que valore lo que hace, que económicamente aporte a la labor de ese artista, y es un asunto medio utópico, porque digamos no es diferente de los otros lugares del mundo donde los artistas deben tener un trabajo aparte de su hacer, para poder pagar sus cuentas y tener una vida digna, digámoslo así, tener la oportunidad y la posibilidad de desarrollar su arte. Eso también lo vimos acá, pero encontramos yo lo siento como una barrera entre el público y digamos esa sinergia que se debería crear, que no se crea. Vale la pena mencionar aspectos negativos, que son, digamos, los aspectos normales de una
contracultura que trata de hacerse un espacio en una cultura que está establecida y dominada por 2 o 3 corrientes culturales. Para poner un ejemplo y no digo que sea solo de la música electrónica, sino que se da en todo lo que es alternativo en una ciudad como Medellín. Aunque Medellín sea una ciudad con un área metropolitana de 5 millones de habitantes, está dominada por 2 o 3 géneros musicales: el reggaetón, la música guasca y el vallenato moderno. Es muy difícil para una corriente alternativa establecerse y abrirse un espacio en una ciudad que está dominada por este tipo de músicas, por diferentes factores, además que es una cosa que es histórica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido ha sido, digamos, una gran batalla poderse hacer un espacio, además de todo el rollo cultural que hay con relación al arte, la visión que hay frente a cómo es el artista, de qué vive, etc. Por ejemplo, es muy difícil hacerle entender a la gente que un DJ es una persona que tiene que trabajar de eso y tiene que vivir de eso para poder hacerlo profesionalmente. Y ha sido bastante difícil hacérselo entender a la población en general, porque simplemente la gente te ve como un tipo que está consumiendo licor y divirtiéndose la noche entera. Medellín ha sido una ciudad, digamos que un poco rara en el aspecto musical, porque ha sido muy prolífica, pero a la vez no hay como gente, pues como entes gubernamentales que apoyen la música. Todo ha sido como muy, digamos, contracultura, porque desde los 80s que se empezó a dar el punk y el metal, y luego pues todas las otras corrientes que a partir de ahí pues se han venido dando en Medellín. Siempre ha habido mucha música, buenos grupos, no puedo decir que todos, pero muy buenos grupos, pero nunca ha habido como un apoyo de verdad hacia la música. Ahora pues desde hace unos años que se da como el Festival Altavoz, que digamos lo que de alguna forma trata de suplir como todo ese vacío, pero digamos que es muy poco, porque los grupos necesitan espacios, bares, teatros, pues que les abran como las puertas para tocar. Lo que ha sucedido como alrededor nuestro y con el contexto durante estos años, muchas cosas muy bonitas, muchas cosas muy positivas, pero aún no llegamos al punto de equilibrio de vivir realmente de esto, que yo creo que sería lo que nos podría denominar profesionales, aunque uno podría pensar mucho si es posible lograrlo en un contexto como el colombiano y propiamente como Medellín. Medellín, Amor y odio. Medellín, Amor y odio. Amor y odio. Medellín, Amor y odio. Medellín, Amor y odio. Medellín, Medellín, amor y odio. Amor y odio. Amor y odio.